Ahora vamos a dar paso a Xavier Domingo. Xavier Domingo es director del área de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada. Tiene una larga experiencia en todo lo que es despliegue de estrategias de datos y en particular despliegue de herramientas de inteligencia artificial y cuenta con una unidad que es experta en estos temas. Va a asumir esta parte de la coordinación del workshop en cuanto a la parte de herramientas innovadoras para la gestión de viñedo. Xavi, por favor, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, hola, buenos días a todo el mundo y bueno, muchísimas gracias otra vez por vuestra asistencia. Soy Xavi Domingo, responsable de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y bueno, va a ser un placer estar aquí con vosotros y vosotras y moderar esta sesión. Bueno, como ha dicho Gabriel, esta sesión cuenta con 5 intervenciones. Una introductoria con los objetivos de la plataforma Vitigeos de la mano de Josep Pijuan, de Eurecat, seguida de 4 sesiones de casos de herramientas innovadoras para el sector, ¿vale? La primera de ellas vendrá de la mano de la doctora Andrea Manrique, del Barcelona Supercomputing Center, que nos hablará de los beneficios del uso de datos y pronósticos meteorológicos y climáticos avanzados. Seguidamente contaremos con el doctor Boris Basile, de la Universidad de Nápoles Federico II, que nos trae una sesión sobre la predicción y monitorización de los estados fenológicos de la vid. En tercer lugar, contamos con Ernesto Bastidas, de ILIF. Él nos hablará de la optimización en el manejo de los viñedos por medio de información derivada de imagen de satélite. Y finalmente, Josep Pijuan, que cerrará con una ponencia sobre la gestión de enfermedades de las vides y servicios de planificación de operaciones. Aprovecho, ¿vale?, para recordar que pueden enviarnos sus preguntas por los canales habilitados, creo que es el chat, a tal efecto. Estas preguntas se trasladarán a los ponentes después de cada intervención, time permitting, en función del tiempo disponible, por supuesto. Y sin más dilación, prosigamos con Josep Pijuan y su introducción a los objetivos de la plataforma Vitigeos. Lo introduzco brevemente. Él es investigador de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat, máster en Ingeniería Informática y de la Seguridad por la Universidad Rovira i Virgili. Y bueno, su trayectoria profesional cuenta con etapas en diversos grupos de investigación en la misma universidad, así como en el Centro Tecnológico de Automoción y IDIADA. En su etapa en Eurecat, está liderando, bueno, ha liderado y está liderando y participando en múltiples proyectos de investigación relacionados con la analítica de datos, modelos predictivos, uso eficiente de recursos, arquitecturas IoT interoperables y sin más. Josep, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Buenos días a todos. Gracias por participar en esta sesión. Bueno, voy a explicaros brevemente los objetivos y el concepto del proyecto, pero más desde una vertiente mucho más técnica. Esta imagen ya os sonará. Al final, la idea del proyecto, el concepto, es un poco desarrollar una solución integral donde podamos integrar diferentes tipos de datos, desde datos satelitales, modelos climáticos. Vamos a usar también cámaras instaladas en el campo, sensores de campo, de riego, pero también en la maquinaria y también el feedback de los usuarios mediante la integración de sus herramientas de gestión. Con estos tipos de datos, la idea es usar las tecnologías que hoy en día nos ofrece la técnica y el estado del arte en digitales mayormente, de procesado de imágenes, de tratamiento de datos, para crear un catálogo de servicios que son los que hoy os introduciremos después, ¿no? Estos servicios basados en clima, fenología, enfermedades y sostenibilidad vendrán integrados en una plataforma que lo que permite o lo que persigue es llegar a conseguir mejoras, ¿no?, en la gestión de los viñedos, desde mejoras de productividad, ahorros en costes, optimización de los procesos y finalmente conseguir una agricultura más sostenible, ¿no? Para ello, los datos que usamos pues son, como os decía, muy variables, son muy diferentes, en diferentes origen, temporalidad, escala, formato, uso y objetivo. En ellos, pues mayormente el proyecto se focaliza en el uso de datos satelitales del programa Copernicus. Basamos casi todos los análisis en Sentinel-1, 2 y 3, pero también en datos de la NASA para el desarrollo de los modelos climáticos. Y después ya a un nivel ya con resolución mayor, trabajaremos con imágenes de drones, ortofotos, imágenes
RGB y de infrarrojo, perdón, y datos de sensores de campo, los que ya archiconocidos, estaciones meteorológicas, cámaras fijas, como os comentaba, y monitorizaremos maquinaria agrícola y otros sensores. Y por último, pues integraremos datos históricos, los disponibles, mayormente son de datos de estaciones meteorológicas, pero también de la gestión que hacen los diferentes end users del proyecto, ¿no? Estos tres últimos tipos de datos los integraremos en una solución, en repositorio de datos de campo, creado exclusivamente para el proyecto y que lo que intenta es homogeneizar estos datos. Posteriormente, estos datos, después de ser procesados por los diferentes servicios, la idea es que se puedan usar y visualizar por los usuarios. Entonces, nuestro objetivo es usar una herramienta ya comercial, FieldLook, de nuestro partner eLeaf, que ya usa en el entorno vitivinícola y que tiene mucha experiencia en Sudáfrica, para añadir estos nuevos servicios de soporte a la gestión vitivinícola, y mediante el codiseño con nuestros usuarios y el feedback y stakeholders que podamos conseguir, pues desarrollar la plataforma Vitigeos, donde se pueda hacer una gestión de las explotaciones y parcelario, la visualización de todos los datos de los servicios y demás, en formato tabular, gráfico o de mapas, y después la integración de los servicios, de los propios servicios que implementamos en el proyecto, pero también cualquier otro servicio de un proveedor externo que quiera integrarse en nuestra plataforma, que es básicamente dedicada al sector vitivinícola. Esto lo hacemos gracias a una App Store, ¿no? Y por último, pues lo que os decía, ¿no? Al final tenemos 5 grupos de servicios, ya hemos introducido previsión meteorológica y climática, seguimiento fenológico, estado de cultivo con los datos satelitales y gestión de enfermedades, y por último la parte de optimización de recursos y indicadores de sostenibilidad. Ahora, brevemente, pues entre mis compañeros iremos introduciendo cada uno de estos servicios. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias, Josep, por tu intervención. Seguiremos con la ponencia de Andrea Manrique, de la doctora Andrea Manrique, donde nos hablará del uso de pronósticos meteorológicos y climáticos avanzados. Permitidme introducirla un poquito. Ella es investigadora en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación, del Barcelona Supercomputing Center. Tiene más de 4 años de experiencia en servicios climáticos para diferentes sectores, como la energía y el sector agrícola. De formación es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Física de la Atmósfera, y tiene un máster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. Y, por supuesto, posee un doctorado en Meteorología por la Universidad de Reading, del Reino Unido. Antes de trabajar con el Centro Nacional de Supercomputación, desarrolló su labor investigadora en otros centros de prestigio, como es el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo y el Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, del Reino Unido. Así que gracias, Andrea. El escenario es tuyo. Adelante. Gracias. Gracias, Xavier. Vale, buenos días. Mi charla va a ir un poco dirigida a explicar los diferentes tipos de predicciones que existen y los que se van a proporcionar dentro del proyecto de Vitigeos. Entonces, bueno, empezando por las predicciones meteorológicas, que son las que son más familiares a todo el mundo y son las que nos dan información para los próximos días e incluso horas. En este caso podemos ver la predicción para Vilafranca de Penedès, que era el lugar de las bodegas Torres donde iba a tener lugar este encuentro, pero no ha podido ser posible, así que estamos todos de manera virtual. Pero bueno, me permite ilustrar el tipo de información y el tipo de preguntas a las que se puede contestar con este tipo de información. Es decir, son muy precisas y dan datos de temperatura, precipitación, velocidad de viento para momentos muy concretos y con una fiabilidad bastante buena. Va variando, pero en general es muy buena. Por otro lado, están las predicciones, las proyecciones climáticas, que son las que nos permiten saber cómo está afectando el cambio climático, que podemos esperar al final de siglo. Aquí se muestra la variable de precipitación,
salidas de los modelos que están participando en el último informe del IPCC. Y podemos ver cómo se esperan esas variaciones. En este caso es el escenario más optimista. Vamos a intentar ser optimistas en este aspecto. Pero, ¿qué pasa entre medias de estas dos escalas temporales? Porque ahí hay bastante información de la que también se puede sacar partido. Segundo. Entonces, aquí tenemos la escala temporal. A la izquierda están las predicciones meteorológicas de las que hablaba para los próximos días y horas. Y al otro lado, las proyecciones. Pero en medio hay todo un rango de escalas temporales en las que también existe información que puede ser utilizada por los usuarios. Lo que pasa es que es otro tipo de información. Y en vez de tener una información precisa, se trata de información para promedios de las variables de interés. Y también se trata de una información probabilista para poder introducir las incertidumbres que existen en estos rangos. Dentro del proyecto de Vitigeos, la información que se va a dar va a ser de corto plazo o meteorológica, y luego lo que llamamos predicciones climáticas. Hay varios tipos, las que se van a incluir es subestacional, que abarca como para el próximo mes, y la predicción estacional. Luego también estaría la decadal. Las promedios que se suelen usar en subestacional son semanales o incluso de 15 días, y en predicciones estacionales suelen ser de un mes o estaciones, es decir, el promedio de 3 meses. La información, tanto meteorológica como la climática, proviene de modelos. Y en ese aspecto es similar. Sin embargo, la predictabilidad proviene de diferentes fuentes. Entonces, en caso de los modelos meteorológicos, es muy importante una correcta caracterización del estado inicial. Para eso hay unos mecanismos de asimilación de datos, de información de satélite, observaciones, que definen muy bien las características de temperatura, de estado de la cubierta nubosa, de estado del suelo en el momento actual. Y de ahí el modelo matemático va a evolucionar para saber cómo va a cambiar pues, las masas de aire y para saber las predicciones. Pero hay una componente caótica dentro de la atmósfera, entonces esta información se pierde muy rápidamente y los errores se empiezan a... Hay un micrófono abierto. Cuando llegamos a escalas de unos 10-15 días, esa información se pierde. Entonces, sin embargo, hay otros componentes. Claro, bueno, si son agricultores y... Por favor. Perdonad, cerrar los micrófonos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrarlos. Adelante, Andrea, disculpa. Habilita el tuyo ahora, Andrea. Se ve que lo han cerrado desde la administración a todos. Vale, de acuerdo. Continúo. Como decía, esta información de las condiciones iniciales se va perdiendo porque los errores se van multiplicando según pasa el tiempo. Entonces llegamos a escalas de las próximas semanas o meses, y aquí intervienen otros componentes de la atmósfera y del sistema terrestre, perdón, como son el océano, la Tierra, y aquí hay unos fenómenos, de la temperatura del océano, por ejemplo, la cubierta de hielo, de nieve, o incluso el estado de la superficie terrestre, que tienen una variabilidad más lenta y tienen cierta predictabilidad. Entonces, esto puede afectar, y de hecho afecta, a las condiciones de las variables en superficie. Entonces, nos permiten, a través de la predicción de estos componentes, saber qué va a ocurrir de manera promedio en las próximas semanas e incluso meses e incluso años. Bueno, los servicios climáticos lo que tratan es de utilizar esta información y transmitirla a los usuarios. Como podéis imaginar, tiene un impacto importante en diferentes actividades, como por ejemplo en la viticultura, en donde un año con una ola de calor o una sequía puede afectar a la fecha de inicio de la vendimia, puede afectar a la calidad de la uva, con lo cual es muy importante
tener información sobre la probabilidad de que ocurran estos eventos en una temporada dada. Aquí tenéis información de prensa de un caso de que una ola de calor pues, hizo que la uva se secara antes de tiempo y poniendo en riesgo pues, la vendimia. Bueno, volviendo a las predicciones climáticas que tienen una naturaleza diferente, entonces conviene explicar qué tipo de información se puede obtener. Pues tiene dos características. Una es que son promedios, como decía antes. En este caso, aquí se muestra la predicción de temperatura para un mes en concreto, es decir, la media de temperatura de todo el mes. Y se dan en probabilidades, con lo cual una manera muy habitual de ver las probabilidades es con 3 categorías, que serían, perdón, tengo que volver hacia atrás, 3 categorías que se basan en los conocimientos históricos de esa localidad. Entonces se dividen por debajo de la media, en la media y por encima de la media. Y la predicción probabilista nos va a dar 3 probabilidades, una para cada una de estas 3 posibilidades. En este caso, si ves en el lado de la izquierda, la probabilidad mayor es de 58% para una temperatura por debajo de la media. Pero también hay probabilidad de 29% para una temperatura normal y 13% que esté por encima de la media. Entonces, podemos tomar la probabilidad mayor, que en este caso sería 58% por debajo de la media, y esto si juntamos un mapa, esto es para una localización, si juntamos un mapa con las diferentes localizaciones, esta podría corresponder a este punto azul que vemos en el mapa, y lo mismo para los otros puntos, con lo cual este mapa lo que estaría mostrando son en las zonas rojas, las zonas en las que la probabilidad es mayor para el tercio superior, las zonas amarillas, las zonas donde se espera una temperatura igual a la media y las zonas azules donde se espera una temperatura menor a la media. Y la intensidad del color indicaría la cantidad de el valor de esa probabilidad. Vale. Volviendo a los modelos y de dónde salen estas probabilidades, estas predicciones, pues para caracterizar la incertidumbre, porque hay que reconocer que hay una incertidumbre, con lo cual tenemos que lidiar con ella y trabajar con esa incertidumbre. Lo que se suele hacer es, tenemos un modelo que se tiene que correr en un superordenador y lo que se hace es, en las condiciones iniciales, no se corre únicamente una simulación, sino que se varían esas condiciones iniciales, también se puede variar parte de la física del modelo, pero muy poquito. De manera que podemos ver cómo un cambio, por ejemplo, si hubiera un error en las predicciones o si hubiera algún proceso que no está bien reproducido, cómo puede afectar al resultado final. Con lo cual se corren varios miembros, se llaman miembros cada una de estas simulaciones y sus soluciones, para obtener una nube de puntos que nos da esa solución o esa, por ejemplo, temperatura para un lugar concreto. Si las condiciones son muy predecibles, normalmente esta nube va a ser una distribución muy determinada, con lo cual vamos a saber que tenemos gran confianza en esa predicción. Si por el contrario, por el motivo que sea, es menos predecible, pues se va a expandir esta predicción. Pero eso también es información para el usuario. Entonces, del conjunto de todos estos miembros, digamos, se puede dibujar una distribución, que es lo que vemos a la derecha. Cada uno de los puntos amarillos representaría una solución o uno de nuestros miembros y después tenemos la distribución que los engloba a todos. De ahí es donde salen las probabilidades de las que hablaba antes. Sabemos los umbrales de los terciles y calculando el área debajo de la curva que corresponde a cada una de estas zonas, sabemos la probabilidad que hay de estas 3 categorías. Y el siguiente. Vale, entonces, bueno, he explicado un poco de dónde salen estas predicciones. Aquí muestro la cadena que hay que hacer desde que sale del modelo hasta la solución final. En este caso, los modelos que utilizamos para estacional y para subestacional son del Centro Europeo, el System 5, que está disponible en los datos de Copernicus, cambio climático, y el modelo de ENSEP.
Los datos según salen no se pueden utilizar tal cual, hay que aplicarles un postprocesado que consiste en eliminar unos sesgos, unas diferencias comparándolos con observaciones en un periodo en el pasado. También se hace una calibración para ajustar la distribución y que las probabilidades sean fiables. Y también se puede ajustar la malla de salida del modelo para tener una información más al detalle, con una malla con más información. Después se calculan las probabilidades y se hace una evaluación de la calidad. Y por último, esta sería la visualización, que paso a detallar en el siguiente slide. Aquí la información que se muestra son las probabilidades de cada uno de los terciles, como mostraba antes, para las próximas 4 semanas. Además, se puede añadir, como veis aquí, las barras más finitas, una información de riesgo de extremos, es decir, cuando se pasa una cierta probabilidad de que lleguemos a un extremo, también aparecería aquí esta información. Luego está el componente del skill. Como he dicho, se hace una evaluación. Cuando el skill, esta calidad no se considera suficientemente buena, esta información no se proporciona o se proporciona con cierta cautela. Y vale, por último, aquí os muestro una demo de cómo se transmite la información, que tenemos aquí diferentes, a ver, no sé si se puede poner porque es un vídeo, pero no veo ahora. Bueno, en las diferentes pestañas se puede elegir las diferentes inicializaciones, las diferentes variables y las diferentes regiones que estamos trabajando dentro del proyecto, y luego también para más específicamente cada una de las localizaciones de los viñedos. Y hay varias visualizaciones, pero bueno, no se puede visualizar ahora. Vale, pues esto sería todo. Así que si tenéis alguna pregunta. Ahora se está viendo. Ahí se selecciona la localización y aquí se vería en el mapa la probabilidad mayor, cuál es el tercil que tiene la probabilidad mayor. En este caso sería temperatura. Cuando es gris es que estamos en el tercil del medio, es decir, la media. Y luego si seleccionamos una localización concreta, se pueden ver las barras indicando los 3 terciles por debajo de la media y por encima de la media. Y en caso de que hubiera extremos, en este caso no se alcanza la probabilidad de riesgo de extremos, también aparecería la barra correspondiente. Vale, muchas gracias. Gracias, Andrea. Me encantó. Una pregunta tengo yo. Bueno, primero, felicidades por la presentación, me ha encantado. Tengo una pregunta muy ¿cómo evaluáis la predicción probabilística? ¿Cómo la evaluáis? Pues las predicciones probabilistas no se pueden evaluar de la misma manera que una determinista, porque tenemos en cuenta no solo la probabilidad mayor, sino también qué números se han dado para las otras probabilidades, con lo cual se utilizan unas métricas que en inglés se llama Rank Probability Skill Score, que lo que hace es evalúa todas estas probabilidades y hace un error cuadrático medio cumulativo de la probabilidad predicha con respecto a la probabilidad observada. Ok, súper. Vale. Para lo cual se necesitan muchos datos. No se puede evaluar una sola predicción, sino que hace falta tener una muestra bastante amplia para tener una métrica que sea robusta. Sí, la verdad que el tema de la muestra grande siempre nos pasa, que nunca tenemos suficientes datos para poder tomar unas conclusiones, nunca es suficiente. Vale, gracias, genial, gracias por la aclaración. Vale, pues en principio no hay preguntas en el chat, me comunican mis compañeras. Avanzamos a la siguiente sesión, solo un comentario breve primero. Como habréis visto, estamos grabando la sesión durante el workshop, a términos informativos, lógicamente. Durante el workshop vamos a parar el registro, ¿vale? Que lo sepáis. Perdona, Xavi, sí que ha entrado una pregunta, ¿eh?
Ah, sí, no lo he visto. Sí, ahora. Ah, me lo han ¿Qué pasado ahora, variables? sí. Vale. Perdón. Gracias, Rosa. Vale, preguntan qué variables se incluirán en esta predicción probabilística. Preguntan por las variables que se incluyen. Sí, las variables que se van a incluir son temperatura, precipitación y radiación solar. En el caso de corto plazo hay más variables, pero en las predicciones climáticas, bueno, esto se decidió al comienzo del proyecto y también estaba basado en la calidad que puedes obtener, la información que puedes obtener. Hay ciertas variables que no tendría sentido porque no se va a sacar suficiente información, pero temperatura es la que más calidad tiene y bueno, temperatura y precipitación son claramente importantes en agricultura, y luego radiación también salió porque los modelos que predicen la fenología o diferentes componentes, pues es una variable que interesaba también bastante. Genial, gracias. Y gracias, Miguel, y disculpas porque había mirado el chat y ha entrado último momento justo después de mirar. Vale, pues otra vez, muchísimas gracias, Andrea. Seguimos con la siguiente sesión. En este caso, irá sobre la predicción y monitorización de los estados fenológicos de la vid, de la mano del doctor Boris Basile. Permíteme introducirle también. Boris es profesor asociado de viticultura en el Departamento de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nápoles Federico II, y es la universidad en la que obtuvo su doctorado en biología de árboles frutales. Su actividad como investigador se centra en la fisiología ambiental aplicada a la vid y frutales en zonas templadas, y ha estudiado diferentes aspectos de la fisiología vegetal, como la relación con el agua, la luz, el intercambio de gases, relaciones entre órganos y la fenología. El objetivo de su investigación es definir prácticas innovadoras de gestión de viñedos o huertos para mejorar su rendimiento cuantitativa y cualitativamente. Adelante, Boris. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sigo. A ver si puedo. La slide aquí. Sí, si analizamos el ciclo de desarrollo anual de la vid, se puede encontrar una secuencia muy clara de eventos biológicos, como por ejemplo el lloro, la brotación, floración, cuajado, envero, la madurez de la uva, la caída de las hojas. Todos esos estados se llaman estados fenológicos, y el ciclo de desarrollo anual se llama fenología. La fenología de la vid es, tengo un poco de rumor en la fenología de la vid, entendida como las fechas cuando cada una de estas estados ocurren, está afectada de factores genéticos, la variedad, y factores microclimáticos del viñedo, como temperatura, radiación solar, disponibilidad de agua, etc. Esto quiere decir que la misma variedad en viñedo diferente pueden tener fenología diferente, pero lo mismo, en lo mismo viñedo, variedades diferentes pueden tener fenología diferente. Pronosticar el efecto de esta interacción compleja en la fenología de la vid es bastante complicado, especialmente en un escenario de cambio climático. Pero la monitorización y la predicción de la fenología de la vid es muy importante para los viticultores, porque en una viticultura moderna que está siempre que es siempre más de precisión, la gestión del viñedo tiene que ser integralmente sincronizada con el ciclo anual de la vid. Eso está muy claro para operaciones como la vendimia, que tiene que ser hecha cuando la uva llega a un nivel específico de madurez, pero está menos claro cuando tenemos que aplicar, por ejemplo, una operación de manejo como el deshojado,
que nosotros sabemos muy bien que puede afectar la fisiología de la planta en manera totalmente diferente dependiendo de la fase fenológica cuando se aplica. Por ejemplo, si lo aplicamos antes de la floración, entre cuajado y envero, entre el envero y la madurez, con efecto en la planta totalmente diferentes. Lo mismo si queremos, por ejemplo, manejar el estrés hídrico para mejorar la calidad de la uva. Está completamente diferente si manejamos el estrés entre cuajado e envero o entre envero y madurez. Para esto es muy importante para los viticultores una buena monitorización y predicción de la fenología. Ok. El objetivo en Vitigeos es de desarrollar un grupo de modelos matemáticos para monitorizar y predecir los estados fenológicos de la vid, utilizando estrategias de modelización completamente diferentes. Tenemos modelos de inteligencia artificial que están desarrollados por Lynx, uno de los partners del proyecto, y modelos basados en procesos. Eso quiere decir basado en la fisiología de la vid y que está desarrollada por mi departamento de la Universidad de Nápoles. Un otro aspecto importante de Vitigeos es que estamos intentando de utilizar inputs diferentes de datos, incluyendo datos satelitales y datos de estaciones meteorológicas, datos que tienen que ser procesados y utilizados como inputs de los modelos. En esta slide muestro un ejemplo de los inputs que podemos utilizar para los modelos. Son temperatura medida con el satélite Sentinel-3 o temperatura del aire medida con estaciones meteorológicas. El objetivo de los modelos serán la monitorización y la predicción de 6 estados fenológicos: brotación, floración, cuajado, envero, madurez de la uva y caída de las hojas. Todas están clasificadas utilizando la clasificación de Baggiolini, que es muy utilizada en viticultura. Estamos entrenando y calibrando y validando los modelos para un total de 5 variedades, 4 de uva roja, Aglianico, Syrah, Touriga Franca y Touriga Nacional, una de uva roja, esta es uva blanca, la Greco, cultivadas en 3 naciones, Italia, España y Portugal. Me gustaría ahora mostrar algunos de los primeros resultados que hemos obtenido con los modelos. Empezaré con el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Lynx, que utiliza datos satelitales. En esta slide os muestro los resultados obtenidos en este modelo, entrenándolo con datos de Syrah medidos en 2017, 19, 20 y evaluado con los datos del 2018. En esta tabla hay el día del año, la fecha, cuando cada de estos estados fenológicos ha ocurrido,
En esta columna tenemos el pronóstico, el día pronosticado por el modelo, y aquí tenemos el error en predicción del modelo. Y podemos ver que tenemos un error de 2, 3, 4 días para 3 de los estados y un poquito más de 7 días por el cuadrado. Pasando al segundo modelo, que es el modelo siempre desarrollado por Lynx, pero que utiliza datos de estaciones meteorológicas. El modelo ha estado entrenado con lo mismo dataset y evaluado con el mismo dataset. Podemos mirar que la predicción fue muy buena por rotación y madurez, con un error de 0 días y un error de casi 7 días por 2 de los estados. Tenemos que mejorar el entrenamiento por el Lenvero por este modelo. Pasando al modelo que habíamos desarrollado en el Departamento de la Universidad de Ciencia Agraria de la Universidad de Nápoles, que utiliza un modelos basados en procesos y datos de estaciones meteorológicas. Utilizamos temperatura, radiación solar y lluvia como inputs. El resultado, el modelo ha estado calibrado con datos de CIRA del 2017, 18, 19 y evaluado con los datos del 2020, obteniendo errores muy bajos entre 1 y 4 días, dependiendo de lo estado fenológico. El próximo paso será utilizar como integrar en el modelo un input que son las predicciones subestacionales de datos climáticos para obtener predicciones de los estados fenológicos con 4 semanas de anticipación. Y una otra parte que estamos desarrollando es utilizar otros inputs por los modelos de monitorización, inputs de datos de drones y cámaras puestas en el campo. Con esto he acabado mi presentación. Muchas gracias. Perdonáis por el castellano. Muchas gracias, Boris. No, está perfecto el castellano, se ha entendido perfectamente. Vale, compruebo chat. No hay. Si tenemos una pregunta a nivel personal, estás hablando de modelos fenológicos, ¿vale? Desarrollados en este proyecto, en el Vitigeos. La pregunta sería, ¿crees que se pueden usar en otras variedades o áreas de producción? Sí, está claro que el modelo tiene que ser entrenado y calibrado por otras variedades y como he mostrado, hemos hecho los primeros entrenamientos y calibración con datos de 3 años. Un otro aspecto innovativo de Vitigeos es que el modelo basado en procesos es independiente de la área de cultivación. Así, la calibración que hemos hecho incluye todos los areales, las áreas de cultivación que tenemos en el proyecto. Así tiene que ser más resistente al cambio de área y tenemos que validarlo, ¿no? Ok, genial. Respuesta perfecta en castellano, ¿eh? O sea, esto está increíble, genial. Vale, aquí hay un... Mark Jelly, lo conozco. Is a friend of yours. Ok, Mark Jelly pregunta, ¿entra el clon y porta injerto? Well, it is clear. I will answer in English. Okay. Yes, it is clear that the rootstock. So the question is about rootstock.
The rootstock can affect the interaction between the cultivar and the environment. So yes, this could be an additional variable to be considered, especially in the empirical models for sure. In the process-based model, we should check for this. Yes, this is a very good question anyway. Thank you, Mark. Thank you, Boris. Thank you, Mark. Trataré de traducir rápidamente. Básicamente lo que Boris nos está transmitiendo que está completamente de acuerdo con Mark y que estas variables, ¿no? El portainjerto y el clon son variables importantes también a ser consideradas en los modelos, de forma muy resumida. Vale, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente sesión. Vamos on time, o sea que todo fantástico. Gracias, Boris. Pasamos a la siguiente sesión, que es sobre la optimización en el manejo de los viñedos por medio de la información derivada de imagen satélite. Esta viene de mano de Ernesto Bastidas. Él es de ILIF, ¿vale? Es gerente de proyectos y negocios para el sector agrícola en ILIF. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de servicios digitales para el sector. Conoce de primera mano, por tanto, las necesidades de los usuarios en el campo y las oportunidades que se pueden generar en los servicios satelitales para el desarrollo, pues, de esas aplicaciones y la mejora de las operaciones agrícolas, ¿no? Ernesto, es tu turno. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, por la introducción. Y vamos a ver, no me está funcionando el Next, entonces si me pueden colaborar con la siguiente presentación. Bueno, gracias. Primero que todo, pues una breve introducción. ILIF es una empresa holandesa donde trabajamos tecnología, bases de datos y servicios provenientes de imágenes de satélite. Ese es nuestro core business. Tenemos una experiencia de más de 25 años con este tipo de tecnologías, así que hemos experimentado de primera mano el desarrollo exponencial de este tipo de tecnologías y de sensores en los últimos años, que creo que ustedes también se han dado cuenta y se han estado familiarizados. En el área de trabajo trabajamos con la agricultura, tres pilares: la agricultura, recurso hídrico y seguros climáticos paramétricos. En la agricultura yo manejo esa línea de negocios y los desarrollos que nos enfocamos en esa área de trabajo. Y trabajamos con el sector público, privado y también de la mano con otros partners en proyectos tanto para la Unión Europea, para el Banco Mundial, y por ese motivo estamos trabajando en este proyecto FITIGEOS de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Primero que todo, pues la intención mía pues es mostrar qué es el valor agregado de nuestra tecnología, de pronto con lo que ustedes están familiarizados, y cómo se transforma esa información en información cuantitativa. Nosotros pues basamos nuestra información en datos de satélite, pero esa información la combinamos con datos de clima, estaciones meteorológicas locales o estaciones o sensores meteorológicos que generan información en cualquier parte del mundo. También trabajamos información sobre la superficie terrestre. Esa información la utilizamos y la combinamos en nuestros algoritmos físicos, lo que nos da resultado lo que son smart pixels o píxeles inteligentes. ¿Y qué quiere decir eso? Eso son información, por ejemplo, transformamos una información de satélite, una información de NDVI, a una información cuantitativa que te va a poder informar cuántos son los kilogramos de biomasa producidos en un determinado tiempo X. En este proyecto estamos trabajando información semanal. Por otro lado, también estamos trabajando información, por ejemplo, del consumo hídrico del cultivo o la evapotranspiración actual en milímetros por semana durante todo el desarrollo del cultivo o durante todo el año, como en este proyecto que se está generando. Entonces esos son dos componentes importantes, y lo importante es decir, estos son modelos físicos, lo que nos permiten generar información para cualquier parte de la superficie terrestre. O sea, el mismo modelo está utilizado, el que se utiliza en España es el que se utiliza en Italia y el que se utiliza en Portugal para este proyecto, lo que hace que la escalabilidad de este tipo de servicios
para Europa o para otras regiones, por ejemplo en Chile, por ejemplo en Sudáfrica, donde también hay este tipo de industria. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona esto? Como estamos hablando de modelos físicos, nosotros podemos determinar cuál es la información, la radiación solar que entra en la superficie terrestre. Como pues la única fuente de energía es el sol, nosotros podemos determinar por medio de modelos de sensores de satélites cuál es la nubosidad o la transmisividad, término más técnico, que tiene diferente punto en la Tierra. Eso nos permite determinar cuánto es la energía que está entrando a la superficie terrestre. Por medio de la información meteorológica sabemos cuánta es la energía que se utiliza para calentar el aire, y también determinamos por medio de la vegetación la energía que se utiliza para calentar la superficie del suelo. El factor que nos queda determinado es la evapotranspiración para hacer un cierre del flujo de energía. Y esa información la utilizamos para calcular en este caso, la evapotranspiración actual para cada píxel que estemos analizando. Puede ser píxeles de 10 por 10, píxeles de 250 por 250 metros o de 1 kilómetro por 1 kilómetro, dependiendo del tipo de escala que se esté analizando. Siguiente, por favor. También, como estamos hablando de la información de la producción de biomasa, la producción de biomasa la calculamos teniendo con base condiciones actuales del cultivo y condiciones ambientales. Para eso utilizamos información de la radiación, la información del cultivo, como la fracción fotosintéticamente activa, el uso eficiente del agua, y información atmosférica como la temperatura, humedad relativa y radiación solar. Y utilizamos también, podemos calcular el estrés en la humedad del suelo. Todo ese tipo de variables se utilizan para calcular la producción de biomasa seca. Y ese es un modelo también que se utiliza para calcular la información de producción de biomasa para cualquier píxel que estemos generando en cualquier parte de la superficie terrestre. Es el mismo modelo que se utiliza para España, el mismo modelo que se utiliza para Italia y el mismo modelo que se utiliza para Portugal. Lo que hace es que esta información sea escalable y que se pueda hacer comparativa. Siguiente, por favor. Y pues aquí muchos de ustedes, de nosotros, estamos muy familiarizados con el NDVI. ¿Y qué nos hace a nosotros una diferencia de por qué nuestra información es diferente a un NDVI? Es como ustedes ven a su izquierda, pueden ver el NDVI. Por ejemplo, esto es para los datos de uno de nuestros usuarios, de nuestros partners. Esto fue el dato del 12 de octubre, recientemente, en donde ustedes pueden ver que pues el rango del NDVI va de -1 a 1, pero usualmente usos para la vegetación está entre 0.8, 0.2 y 0.8. Está marcando alrededor de 0.6. Mientras que si comparamos ese valor con un valor de biomasa, estamos hablando de alrededor de 1.200 kilogramos por hectárea para esa zona. Y es ahí donde nosotros marcamos esa diferencia, porque nosotros queremos que esta información sirva para tomar decisiones y para desarrollar decisiones estratégicas en la agricultura. Y esto me refiero al campo de decir, cuando usted se está comunicando con cualquier a nivel de discusión en el momento de decidir qué tipo de manejo, qué tipo de prácticas implementar, aquí usted puede calcular cuánta es la biomasa que está dejando de producir por un mal manejo o por una deficiencia en una práctica agrícola. Y cuando usted va acumulando esa información durante el desarrollo del cultivo, se va a dar cuenta de que si no se tomó una decisión oportuna, van a no ser los 200 kilogramos por hectárea que dejó de producir en una semana, sino pueden ser ya 2.000 o 3.000 kilogramos por hectárea que dejó de producir durante un desarrollo de cultivo. Mientras que con una información de un índice de vegetación, esa información resulta muy difícil de extrapolar y de tomar decisiones económicas para la mejora de las prácticas agrícolas. Siguiente, por favor. Volviendo a la información inicial, como nosotros nos pasamos esta información con modelos físicos, pues esto nos permite trabajar a diferentes tipos de escalas, pues, escala de lote, escala regional, nacional o continental.
estamos utilizando para todo este tipo de escalas los mismos principios. Usualmente utilizamos el state of the art de los satélites que existen, y eso nos permite mejorar todavía la precisión y la resolución de la información. Siguiente, por favor. Pero pues, ¿cómo esto funciona en la práctica? Nosotros, este es por ejemplo, estos son dos parámetros. Estamos hablando al principio de evapotranspiración y producción de biomasa. Esto es uno de nuestros partners en el proyecto, una variedad trepanillo con sistema de riego por goteo. Como podemos ver, ya estamos haciendo una inversión en el sistema de riego, por lo tanto, pues queremos ver que ese sistema tenga una buena eficiencia en el riego. En este momento hice aquí una selección de 4 momentos en el desarrollo del cultivo. Nuestros partners en el proyecto tienen cada información semanalmente, desde enero del 2021 hasta hoy. Todos los viernes se sube nueva información donde ellos pueden consultarla. Entonces aquí es una pequeña selección solamente de cuatro momentos, donde ustedes ven el 14, 7, 11, 8, 22, 9 y el 20 de octubre de este año. Arriba está la evapotranspiración, abajo está la producción de biomasa. El siguiente, por favor. Si ustedes ven qué ha pasado, primero, porque ese negro, pues el último, la evapotranspiración disminuyó, es porque pararon con el sistema de riego. Pero si ustedes se dan cuenta que desde julio, que empecé a mirar estos datos, hasta septiembre, hay una zona bastante localizada con baja evapotranspiración. Afortunadamente tuve la posibilidad de hablar con el partner, y este partner se comunicó en directo con la persona encargada de esta finca, y efectivamente esta es una zona que tiene una poca retención de humedad, y en este momento ellos ya estaban pendientes para comprar y mandar una doble manguera de goteo para esa zona en particular. Sin embargo, si ustedes pueden observar, este tipo de información puede servir no solamente pues para tomar las decisiones oportunas, pero también para decidir qué tanto tengo que poner mi doble línea de por goteo para mejorar la humedad, y también puedo monitorear si se hizo esa introducción de esta nueva doble manguera para esta zona, monitorear en el futuro cómo se está comportando ese estado. Si ustedes se dan cuenta en la biomasa abajo, ustedes se dan cuenta que hay una producción más de biomasa en parte del lote comparado con la parte que está con un poco más baja de productividad. Entonces, este tipo de información sirve, y este es un caso práctico donde nos dimos cuenta de que la información, cómo puede servir para la toma de decisiones. A pesar que la decisión ya estaba tomada, la decisión se puede refinar en: tengo que comprar mi manguera para toda la línea o una sola parte del lote, y segundo, puedo después monitorear si la práctica que hice ha sido satisfactoriamente para la producción de para la evapotranspiración en este caso, y efectivamente que se va a ver reflejada en la producción de biomasa. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues como este proyecto recientemente ha empezado, nosotros, ILIF viene con una experiencia en este tipo de trabajos, y esto es un proyecto bandera para nosotros, en donde está FruitLook. FruitLook es un servicio que está desde el 2011, y muchos de ustedes pues conocen el vino que se produce en Sudáfrica, o las frutas que producen en Sudáfrica. La mayoría de este vino y estas frutas están monitoreadas con nuestra tecnología, en donde está disponible para la ciudad del Cabo, en la zona, y genera información del cultivo, uso de agua, contenido nutricional. Son datos semanales que se producen durante todo el año, y es un proyecto financiado por el departamento. Y pues FruitLoop ya dejó de ser una plataforma, sino más bien es un servicio adherido al gobierno de la ciudad del Cabo, en donde nosotros tenemos un equipo de trabajo, en donde van, visitan los campos, discuten con los usuarios, y queremos generar impacto. La información, ese impacto, siguiente por favor, se genera, por ejemplo, al usuario como tal, en donde, por ejemplo, tenemos a este usuario donde hay una caída baja en diciembre, allá es pleno verano en diciembre. Él
empezó a comparar el déficit de evapotranspiración y la solución para este fue la instalación de un sistema de microaspersores para mejorar la cantidad de aplicación del agua. Esto es solamente un caso, pero si estamos hablando de un estado como en Sudáfrica, siguiente por favor, el impacto es muchísimo mayor. Estamos hablando de 245.000 hectáreas monitoreadas cada semana, en donde los números indican que el ahorro en energía, el ahorro en agua y la mejora en producción y el incremento en producción ha sido bastante significativo, en alrededor del 20% para una gran parte de los encuestados. Y al final lo que a nosotros nos interesa es que casi la mitad de los usuarios de Foodlook ahorran más de un 10% del agua y uno en 10 ahorra hasta el 30% del recurso hídrico. Este es un proyecto que recientemente se ha financiado por los próximos 3 años y yo creo que aquí la combinación de esto que se ha aprendido en Sudáfrica se puede también combinar con lo que estamos desarrollando en los paneles científicos. Siguiente, por favor. Al final pues tenemos una suite de servicios, un componente de servicios que está enfocado en la implementación de la información satelital para generar información objetiva en diferentes tipos de escalas de análisis. Estamos en ese link para transformar esa información de datos en aplicaciones, y yo creo que es importante tener ese know-how que nosotros tenemos, que tenemos con el uso de esta información para generar valor agregado en la información y en los servicios que estamos generando. Eso es lo que quería presentar, y si tienen algunas dudas o inquietudes sobre nuestra tecnología, pues por favor me la hacen llegar. Ahí está mi correo electrónico también. Vale, muchas gracias, Ernesto. Tenemos un par de preguntas en el chat, con lo cual te las traslado. Miguel nos pregunta que, bueno, primero afirma que en el caso de viñedo la cantidad de biomasa es la suma de la parte vegetativa, ¿no?, y la productiva. Entonces, él lo que nos pregunta es cómo se abordaría este tema para obtener la cantidad de cosecha de uva, ¿no? Es decir, cómo obtenemos la cantidad de cosecha de uva. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Eso es un componente que efectivamente estamos abordando con UNINA, con Boris, casualmente. ¿Por qué? Porque la idea de estos proyectos no es solamente, es también cómo intercambiar conocimiento. Y queremos abordar la experiencia de ellos como UNINA en el desarrollo de este tipo de modelos para convertir ese componente de la partición de biomasa o los modelos que ellos tienen desarrollados para la producción, utilizando nuestros datos para ver cómo podemos interactuar y podemos utilizar la información satelital para alimentar los modelos existentes para generar una producción como tal en la uva. Eso es algo que es un componente que estamos trabajando de la mano en este caso, con Boris, que acabó de dar su presentación. Gracias, Ernesto. Bueno, si Boris quiere añadir algo, pues que entre en directo, se lo faltaría. Mientras tanto, salto a la siguiente pregunta, de Felicidad Herralde. Nos pregunta si funciona en condiciones de secano para tomar decisiones de gestión. Felicidad funciona para cualquier sistema de riegos o de secano. La intención es primero cuantificar qué tipo de medidas o prácticas de manejo tienen ustedes para ajustar ese tipo de información, cómo la información satelital se puede ajustar a sus necesidades, pero funciona efectivamente también en condiciones de secano. Probablemente de pronto ustedes estén interesados en conocer la interacción de las lluvias con el desarrollo del cultivo, o de pronto con prácticas de manejo, pero efectivamente funciona para ambos. Muy bien, gracias, Ernesto. Bueno, en fin, si hay más dudas tenemos que cortar porque el tiempo aprieta y queda pocos minutos. Agradecemos a Ernesto su intervención. Cualquier cosa, por supuesto, tenéis los correos electrónicos de contacto tanto del proyecto como de los participantes en la ponencia. Avanzamos a la última sesión por parte de Josep Pijuan de Eurecat. Ya lo introdujimos antes.
Esta sesión nos hablará sobre la gestión de enfermedades de vides y servicios de planificación de operaciones. Así que, Josep, adelante, muchas gracias. Muchas gracias otra vez, Xavi. Bien, al final, primeramente me gustaría introducir un poco por qué es importante la gestión de enfermedades. Bueno, recordaros que estamos en un contexto europeo y que Europa ya ha puesto en marcha un plan para esto que le llaman el Pacto Verde o Green Deal. Y para ello hay una parte importante que afecta a la gestión de enfermedades, que es la conservación de la biodiversidad. Entonces, en este sentido, un poco, el programa lo que pretende es un poco reducir el uso de fitosanitarios, pesticidas, herbicidas y demás lo máximo posible para conseguir aumentar la biodiversidad que hay en los campos, ¿no? Y a nosotros concretamente en los viñedos. Esto también viene en relación a otra noticia un poco, o el reglamento que ya muchos de vosotros ya se debéis seguir, el reglamento a nivel español, y que también un poco persigue esta idea, ¿no? Y que, bueno, muchos sabréis igual seguramente que los productos que últimamente se pueden usar van renovándose, los más nocivos se van quitando de la lista y van apareciendo nuevos y cada vez con menos efectos a la biodiversidad. Y por último, ¿por qué es importante? Sobre todo porque las enfermedades tienen efectos negativos un poco en la productividad de los viñedos. Y al final esto, bueno, aquí es una noticia, ¿no? Se ha puesto también de La Vanguardia, donde, bueno, el año pasado, el año 2020, fue bastante intensa la afectación por mildew y entonces, bueno, los efectos que tuvo pues fueron bastante desastrosos, pérdidas de cosecha y al final ayudas que hubo que sacar un poco para compensar esta situación. Entonces, bueno, esto es un poco como introducción de por qué es importante. Entonces, para luchar contra las enfermedades hay varias estrategias. Aquí os pongo algunas más o menos sostenibles, más o menos tecnificadas. La primera es pues el uso de nuevas variedades resistentes. Hay una charla del conjunto del PAT, ¿no? de transferencia tecnológica que organiza la Generalitat de Cataluña, que habla sobre ello, de este principio de año. Que es muy interesante y donde se nombran un grupo catalán que ya está trabajando en ello, pero también otros ya más nacionales e incluso internacionales. Los modelos de predicción de riesgo, el ejemplo más conocido, archiconocido, es el Goidanic, que por ejemplo el gráfico que tenéis abajo es un poco el gráfico, un ejemplo de la evolución del desarrollo del mildew usando este modelo, y que también hemos implementado en el proyecto. Después, modelos de detección de enfermedades vía teledetección con el uso de las imágenes satelitales, tratamientos fitosanitarios de precisión. Aquí os he dejado dos ejemplos de dos herramientas que han desarrollado la Universidad de Lleida y la Universidad Política de Cataluña para tal efecto. Y después, métodos alternativos de gestión, pues el uso de cubiertas vegetales o la gestión del suelo para permitir un suelo más rico y biodiverso, ¿no? Y al final todo esto no sería posible mayormente en el sector sin la ayuda de consultores o los integrantes de las agencias de defensa vegetal, ¿no? De las agrupaciones, perdón, de defensa vegetal. Al final, bueno, este es un poco el contexto que hay hoy en día y un poco ahora pues os transmitiría lo que queremos o lo que pretendemos en el proyecto, ¿no? La estrategia de Vitigeo se va a basar en la prevención. Nuestra idea es que si detectamos algo visualmente con algún tipo de sensor, ya probablemente lleguemos tarde. Entonces, la idea es prevenir, integrar datos y hacerlo lo más precisamente posible, ¿no? Esta imagen lo que de momento muestra es un poco la estructura típica o más generalista de los modelos que existen hoy en día. Pues tenemos diferentes modelos. En el proyecto nosotros también deciros que nos focalizamos solo en dos enfermedades, en el mildew y en el oidio. Y al final estos modelos lo que tratan es que en base a datos meteorológicos, históricos y del día a día y algunas observaciones de campo, como pueden ser pues la notificación de la fenología o las primeras manchas de mildew, pues generan las alertas y los índices un poco de riesgo diario, ¿no? Nuestra aproximación es usar algunos de estos modelos. Hemos analizado más de 20 en la literatura. Vamos a apostar por los modelos abiertos, no cerrados. Sabemos que hay otras empresas que se dedican a esto, pero vamos a intentar mejorar los modelos que existen en la literatura mediante la integración de los datos que estamos integrando en el proyecto. En esto queremos decir, pues vamos a intentar usar también predicciones meteorológicas y climáticas
los modelos de detección y predicción fenológica que están desarrollando nuestros compañeros, también los indicadores que tenemos a partir de la teledetección de imagen satelital y zonificación, para ver si podemos encontrar correlaciones que identifiquen en qué zonas hay que hacer más o menos aplicaciones de posibles fitosanitarios, y la integración con la maquinaria. Esta parte es importante no solo para hacer una aplicación precisa, sino también para saber cómo realmente lo está aplicando, cuándo está aplicando y demás, ¿no? Aparte, aquí nosotros en el proyecto pues vamos a usar esta parte para tener indicadores de sostenibilidad, pero también queremos hacer mapeos de condiciones ambientales durante las aplicaciones. Entonces, todos estos datos, me dejaba la parte de arriba, la detección de enfermedades vía imagen satelital. Esto hay algunas plataformas que lo ofrecen, pero nosotros no apostamos por ello porque al final, es lo que os comentaba antes, si detectamos algo en una imagen probablemente ya lleguemos tarde y entonces ya no vamos a una estrategia de predicción, de prevención, sino de curación, y lo que nos dice un poco la línea europea es que vamos a estar más limitados en los productos y tenemos que ir más a estrategias de prevención. Entonces, como resultado, la idea es que nosotros consigamos obtener pues índices de riesgo más aproximados a la realidad microclimática de cada zona, adaptándolos y calibrándolos con los datos meteorológicos de la zona en concreto, pero también del mapeo que vamos a hacer con la maquinaria. A partir de ahí, pues generaremos también índices de riesgo a nivel estacional usando los inputs de las predicciones climáticas estacionales y subestacionales, y la idea es también hacer recomendaciones tanto de posibles fechas para aplicación de fitosanitarios como dosis o productos, dependiendo del catálogo que use cada usuario. Y esto sería un poco el objetivo que tenemos y que estamos trabajando en el proyecto para esta parte. Entonces, permitidme pasar a otra de los servicios que estamos desarrollando en el proyecto, de optimización y planificación dinámica. Aquí la idea es un poco optimizar todos los costes, impactos, beneficios, las estrategias de gestión, la disponibilidad de recursos, maximizar un poco todo el uso que tengamos disponible de recursos y maquinaria y demás. Esto se hace de una forma a medida. Estos modelos difícilmente son replicables a otros casos de uso, pero sí que a menos demostrables que hay mucha capacidad de optimizar y de mejorar la gestión que hay hoy en día. Y al final lo que nos permite esta herramienta de planificación dinámica es adaptarnos a la realidad, tanto a las inclemencias climáticas como de posibles averías en maquinaria, ¿no? Entonces esto nos permite replanificar diariamente, incluso horariamente, las tareas y recursos que usamos. Entonces, en el proyecto hay 3 casos de uso diferenciados. El primero de ellos se centra en la gestión de vegetación, mayormente en el proceso de subir los alambres. Ya sabéis que en los viñedos en espaldera, pues esta parte es importante en la gestión del viñedo, pero hay que hacerla en el momento justo. No podemos hacerlo muy pronto porque los sarmientos no llegan al alambre, y si lo hacemos muy tarde puede afectar a posibles tratamientos fitosanitarios, ¿no? Y al final esto afecta, pues lo que decíamos, ¿no?, al diferente encadenado de tareas relacionadas. Por otra parte, vamos a implementar un servicio de optimización también para la gestión de malas hierbas y cubiertas vegetales, aplicada a zonas peculiares como las terrazas, pero también a grandes extensiones, ¿no? Un poco para intentar hacer una herramienta más escalable. Aquí el objetivo es disminución del uso de herbicidas, ya vamos en este sentido, hacer un matching entre maquinaria disponible, estados fenológicos de la vid, estados de crecimiento de las diferentes cubiertas vegetales o malas hierbas, y a partir de aquí intentar buscar la solución óptima para su gestión. Y por último, la parte de optimización que también tocaremos es la de cosecha. Vamos a optimizar la campaña de cosecha de una bodega para sus proveedores externos. En este sentido, pues intentaremos que las cosechas se hagan en calidad óptima, a nivel de grado, pH y acidez,
teniendo en cuenta las limitaciones de procesamiento de la bodega, las capacidades de cosecha diaria de cada productor, bueno, de cada agricultor, digamos, intentando que la cosecha sea continua, corta y sin paros, ¿no? Que sea fluida. Este es un poco el objetivo. Y finalmente, el último un poco ya servicio extra que queremos tratar es el de intentar homogenizar una lista de KPIs para sostenibilidad, de indicadores, ¿no? Distinguimos dos tipos de indicadores, unos en los que podemos hacer un seguimiento continuo y otro más anual. Y en el seguimiento continuo, al final, dados los sensores que tenemos y las imágenes satelitales, por ejemplo, pues podemos hacer un seguimiento de recursos de agua, de mano de obra, fitosanitarios, pero también de la maquinaria, del uso que hacen, de la emisión de gases que pueden producir. Y esto al final lo que nos quiere llegar a permitir, o puede llegar a permitir, es hacer comparativas entre viñedos, entre fincas y bodegas, que puedan llegar un poco a detectar pues, posibles mejoras a nivel de sostenibilidad. Y por otra parte, en los indicadores anuales, pues el más claro sería el indicador de cosecha versus recursos, ¿no? Para ver también cómo de rentable una finca es versus la otra. Y esto sería todo, un poco el resumen de todos los diferentes servicios que estamos desarrollando desde Eurecat para el proyecto BTGs. Si hay alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Josep. Bueno, por el momento en el chat no hay, dejamos un pequeño momento por si alguien quiere aprovechar. Josep, yo lo que sí tendría una pregunta es, bueno, veo que hay mucha parte de optimización, ¿no? Y me gusta mucho la parte en la que se traduce al final las recomendaciones de los modelos y las diferentes herramientas inteligentes en acciones, ¿no? Al final en decisiones que tomamos en la gestión de los viñedos. Y nada, tengo solo interés porque veo que es optimización multicriterio y no tiene oportunidad de hablar contigo aparte porque podía haberlo hecho. Pero la parte de establecer los criterios de la optimización, ¿la hacéis desde un punto? O sea, ¿qué partners son los que determinan estos parámetros? ¿Cómo lo hacéis? ¿En colaboración? ¿Hay barreras? La comunicación me preocupa más que nada porque a veces hablan distintos idiomas. Bueno, la comunicación es en inglés, al final, bueno, al menos en el idioma más cómodo para cada socio. A nivel español, pues catalán, español, bueno, el idioma, pues el que podamos, ¿no? Inglés o español. Y después, el proceso que os decía, esto es un proyecto, es una parte de desarrollo bastante medida y lo que hacemos es inicialmente unas reuniones bastante seguidas de definición del caso de uso, del caso de estudio, de las limitaciones, de las constraints, ¿no? Un poco de cómo se gestiona este momento y cómo hay que priorizar una solución versus la otra o un escenario versus el otro. Y esto lo vamos iterando hasta conseguir una definición que a las dos partes, un poco a la bodega en este caso y a nosotros nos parece más adecuada. Y cuando llegamos a este momento ya pasamos a la implementación y a partir de ahí ya hacemos pues diferentes pruebas de validación y demás. Pero es importante esta cosa porque la definición es súper importante porque después de hacer cualquier cambio es muy complejo. Vale, pues muchísimas gracias por la aclaración.